rayo de luz sobre la noche del desconocimiento. Divulgación de la ciencia, la tecnología y el arte en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Bienvenidos a Luciérnaga. Bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Qué gusto reencontrarnos en este espacio dedicado a lo que se hace en la ciencia, en la tecnología y en la innovación. Soy Elsa Ángeles y hoy vamos a tener un programa muy padre porque además pues estamos de manteles largos en la universidad. Últimamente han sido puras buenas noticias en la investigación. Se logró una nueva patente que además va a tener una gran aplicación en el sector de la industria que va a significar seguridad. Algo así como un marcador, un sensor que va a generar una seguridad muy importante en un material que da para mucha aplicación, mucha generación de investigación, que son los polímeros, los que de manera común conocemos como plásticos. Y tenemos una súper experta en la universidad que trabajó de la mano con otros expertos de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Así que esta patente va con 2 universidades, con 2 instituciones y por supuesto que esa es una manera de demostrar que la ciencia se hace sin fronteras, que la ciencia se hace en redes y que sobre todo, pues cuando se conocen desde muy jóvenes, cuando se conocen sus trayectorias, cuando han trabajado diversos proyectos, pueden consolidar una cuestión que tiene que ver con la ciencia aplicada. Así que tenemos unas invitadas de primera. Muchas gracias. Bueno, pues ahora sí les presento a nuestras invitadas. Para empezar, la doctora Sofía Vázquez Rodríguez. Doctora, qué gusto tenerte aquí con nosotros. Ella es profesora investigadora de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Electrónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias. Y también está con nosotros la doctora Rosa Ángeles Vázquez García, del área académica de Ciencias de la Tierra y Materiales del Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería de esta Casa de Estudios de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Y bueno, además, miembro de este grupo de investigación muy interesante que trabaja materiales avanzados. Bienvenida, doctora Rosa. Muy buenos días. Gracias. Y ahora los invito a escuchar una breve semblanza de nuestras invitadas. Y para quienes nos siguen en redes sociales, les platico un poquito quiénes son ellas. Sofía es doctora en, a ver si estoy en lo cierto, doctora en polímeros, tal cual, Sofía. Sí, así es. Muchísimas gracias. Y trabajas además de la facultad, que ya me hiciste la corrección, es Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Y eléctrica, exactamente, yo me equivoqué, en lugar de electrónica, eléctrica. Y también colaboras en el Centro de Investigación en Química Aplicada. No es cierto. Hiciste tu doctorado en el Centro de Investigación en Química Aplicada, que está ubicada en Saltillo, Coahuila. Así es. Pero también trabajas en un centro de investigación de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Así es. Es un centro que ya se inauguró en el 2008, entonces ya tenemos un par de años en el Centro de Innovación, Investigación y Desarrollo en Ingeniería y Tecnología, que nosotros lo conocemos como CIDIT. Uh-huh. Está en el parque de PIT, lo llamamos en Apodaca, que es un parque muy interesante porque hay muchos centros de investigaciones, tanto públicos y privados, en donde todos estamos juntos en una misma área y eso se da muy bien al intercambio de información, ¿no? Y sobre todo también muy vinculados con la industria. Exactamente. ¿No? Así es una cosa muy interesante. Eres nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores y, bueno, pues tienes experiencia en la industria y tienes una gran producción científica. Y Rosa Vázquez, doctora en Ciencias Químicas con especialidad en orgánica y perteneces al grupo de investigación de materiales avanzados. También eres nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores y bueno, con un montón de producción, es larguísimo contar todo lo que ha hecho Rosa Vázquez, pero que además se culmina excelentemente bien en este año, que además me comentabas, Rosa, con todo y pandemia, para ti ha sido un año excelente. Bienvenida. Sí, así es. Y bueno, en mi grupo de investigación donde estoy es el de sistemas ópticos y electrónicos. Exactamente, que es una de tus especialidades. Y bueno, ¿por qué estamos tan contentos? Pues porque en diciembre pasado lograron el registro de una patente junto con otros investigadores de la Universidad de Nuevo León.
Están, además de la doctora Sofía, están el doctor Arturo Román Vázquez Velázquez y el doctor Virgilio Ángel González González. Este equipo de 4 maravillosos investigadores lograron la patente con número 378085. Y bueno, el nombre oficial se llama formulación mecanocrómica a base de fenilvinil bisquinolinas y polímeros orgánicos, espero haberlo dicho bien, y su uso como sensor de deformación junto con los investigadores de Nuevo León. Esta patente pues tiene una aplicación muy importante para la industria, porque puede servir algo así como un sensor para cuando el plástico ya no puede servir, y cuando este contiene sustancias peligrosas, pues es un gran aviso a tiempo, más o menos creo que fue lo que entendí, Rosa, pero y si no, ¿quién de las dos nos explica un poco más sobre la importancia de este desarrollo tecnológico? Rosy, yo creo que es la más indicada. Vas al ruedo, Rosa. Bueno, en cuanto a la investigación que realizamos aquí en la universidad, está la obtención de compuestos que son fluoróforos, que tienen propiedades fluorescentes. ¿Sí? Entonces, ciertamente, de acuerdo a la estructura química, el compuesto orgánico, la estructura, la molécula, tiene una conformación, tiene una forma determinada. Y cuando esta varía por un esfuerzo o por la incidencia de una radiación, cambia. Y entonces al momento de cambiar la estructura, cambia la coloración. Entonces es por eso que se pueden aplicar como sensores. Ahora, el por qué llevarlo a un polímero de procesamiento fue idea de Sofía, porque ella es especialista en los polímeros de la industria. Por eso es que para mí esta entrevista es muy importante, porque nos muestra que la ciencia básica no está peleada con la aplicada, sino que podemos generar este tipo de interacciones, este tipo de colaboraciones y dar finalmente una aplicación a todos los materiales que hemos estado sintetizando. Así es. Así es. Ahorita vamos a entrar con mayor detalle al desarrollo, pero efectivamente, Sofía, tú trabajaste un rato en la industria, pudiste detectar algunas necesidades y bueno, la ciencia es para resolver problemas. Platícanos cómo se te ocurrió. Sí, bueno, a mí siempre desde que salí de la carrera soy ingeniero químico egresado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y entonces en ese momento fue cuando vi que la parte de los plásticos era, pero estoy hablando de hace ya muchos años, como que hacía falta profundizar más sobre ese estudio, ¿no? Y entonces pues fue que los plásticos a mí siempre me llamaron mucho la atención. Y platicando con el doctor Virgilio González, que él es un profesor que ya pues tiene muchísima más experiencia, muchos años en el área de plásticos, él me propuso que por qué no empezábamos a desarrollar este tema, ¿verdad? Y entonces le dije, muy bien, doctor, y empezamos a hacer muchas pruebas con varios tipos de compuestos que tenían una respuesta fluorescente. Sin embargo, no todos se podían acoplar bien al polímero, que eso es la parte que me gustaría remarcar, porque aunque pudiéramos decir todos los compuestos orgánicos fluorescentes se pueden incorporar, no todos van a tener esas propiedades que nos impartió ¿no? Entonces, pues bueno, fue así como en un congreso, ¿verdad? Doctora Rosy nos pudimos conocer, y fue ahí donde empezó la colaboración tan linda que se dio y tan productiva, ¿no? Sobre todo eso. Sí. Pues lograr, sobre todo esto de la ciencia básica, llevarla a la ciencia aplicada, Sofía. Así es. Sí, la verdad es que bueno, y también la valiosa colaboración del doctor Arturo Román. Bueno, en ese momento estaba estudiando el doctorado, y pues bueno, la verdad dijo, vamos a probar con esto de nueva familia de compuestos, muy interesantes, y entonces fue ahí que él iba aportando cosas. La verdad es que somos un grupo en el que todos fuimos aportando ideas. Empezamos primero haciendo pruebas cómo se cambiaba la fluorescencia del compuesto con temperatura. Después dijimos, no, pues vamos a probar ahora mecánicamente, y también vimos que había esa respuesta, ¿no? Entonces, muy bien.
Pues Muy ahora, interesante. muchísimas gracias. Déjenme ir a un corte y vamos a regresar con ustedes para contarlo un poco más detallado y las personas puedan entender la importancia y trascendencia de esta nueva patente, la cual, por supuesto, ya suma 16 patentes para la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Muchas gracias. Vamos a un corte y regresamos. Continuamos con Luciérnaga. Un bicho de luz sobre la noche del desconocimiento. ¿Estás listo para formar parte de la grandiosidad UAEH Futuro 4.0? Te presentamos el micrositio de la convocatoria julio-diciembre 2021. Aquí encontrarás toda la información para tu proceso de selección. Calendario de actividades que te ayudará para guiarte en todos los pasos y que no se te olvide ninguna fecha importante. Podrás realizar tu registro online. Recuerda que tienes del 16 de febrero al 16 de abril. Podrás realizar el pago de tu ficha de derecho examen. Recuerda que esta tiene un costo de 600 pesos mexicanos. Aquí podrás imprimir tu forma de pago o también podrás pagarlo vía online. Deberás contestar la encuesta de factores de riesgo a la salud. Realizar tu examen de ubicación de inglés. Recuerda que este es únicamente diagnóstico y no afectará en tus resultados del examen. Podrás obtener tu ficha de derecho examen a partir del 10 de mayo del 2021 y realizar tu examen de selección. Recuerda que para la licenciatura de médico cirujano se aplicará el 27 de mayo y para el resto de las licenciaturas el 28 de mayo. También podrás consultar los resultados de tu examen de selección. Los de la licenciatura de médico cirujano serán publicados el 4 de junio del 2021 y del resto de las licenciaturas el 5 de junio del 2021. Estás un paso más cerca de formar parte de la grandiosidad UAEH. Continuamos con Luciérnaga. Un bicho de luz sobre la noche del desconocimiento. ¿Qué tal? Ya estamos de vuelta en el segundo bloque de Luciérnaga y el día de hoy estamos hablando de un tema muy interesante: estudio y desarrollo de nuevos materiales, de componentes que pueden resolver problemas especialmente en la industria. Y se trata de una nueva patente que se logró entre la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Autónoma del Estado de Hidalgo. Para ello, están con nosotros la doctora Sofía Vázquez Rodríguez. Ella es investigadora de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad Autónoma de Nuevo León y la doctora Rosa Ángeles Vázquez García del área de Ciencias de la Tierra y Materiales de esta casa de estudios. Y bueno, al principio las dos explicaban un poco cómo fue la coincidencia en un congreso, un espacio muy importante de encuentro para las y los investigadores. Si ellos no salen a congresos, si no escuchan a sus pares, si no escuchan novedades, ¿no? Y logran platicar, intercambiar, pues no se logran estas cosas tan maravillosas. Y luego, pues aportar diferentes habilidades, conocimientos, desarrollos. Y por acá, Rosa Ángeles fue como la ciencia básica y por allá por Nuevo León fue como la ciencia aplicada. ¿Nos podrían explicar ahí cualquiera de las dos cómo empezó esta historia de la patente? Mira, yo cuando fui al congreso que fue en CIO, donde tenemos también colaboradores, realmente ¿Esto dónde es? ¿En dónde fue, digo? Centro de Investigaciones Ópticas, en el CIO, Guanajuato. León, Guanajuato. Muy bien. León. Gracias. Ajá. Entonces, nosotras nos hemos apoyado en investigadores de ahí de CIO, en investigadores de SICA, donde Sofía hizo su doctorado. Cuando ya salió, egresó, yo estaba llegando para hacer mi postdoctorado a ese mismo sitio. Entonces, en este congreso yo llevaba mi trabajo de los compuestos fluorescentes aplicados en los diodos emisores de luz. Entonces, platicando con la doctora Sofía, le mencionaba que había una familia de compuestos que no habían podido formarse las películas para hacer un diodo, pero eran muy fluorescentes. Entonces fue ahí donde ella me dijo,
Oye, Rosa, te voy a regresar un poquito. Explícanos un poquito más de qué es, a lo que te refieres cuando hablas de yodos y demás. Los compuestos Ujú. orgánicos que tienen fluorescencia llegan a tener una fluorescencia tal que Ujú. producen electroluminiscencia. Ok. Y entonces podemos formar diodos emisores de luz. Ujú. ¿Sí? Entonces, de hecho, pues estos son aplicados para las pantallas de televisores, de laptops, de Ya. teléfonos celulares, de Ujú. avisos luminosos, o sea, lo que son los diodos, ¿no? Pero de Muy bien. moléculas orgánicas. Ujú. Entonces, tenía una familia de compuestos que no había podido aplicar ni ver para qué servían, porque no... O sea, ya los tenías ahí, pero ahora, a ver, ¿para qué sirven? Muy bien. Sí, porque realmente la estructura era tal Ujú. que eran muy solubles, que no eran muy solubles. Ya. Y esto es requerido para hacer un dispositivo. Ujú. Entonces, Muy de bien. acuerdo al trabajo que desarrolla la doctora Sophie o que desarrolla, Ujú. eran útiles. Ya. Entonces fue así como dijimos, va, Aquí hacemos empezamos. clic. Sí, 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 y ha sido a través de estancias, ya sea del estudiante, o sea, yo misma he ido a su laboratorio a aprender de ella, a pesar de que es muy jovencita. Yo hasta pensé que más bien habían coincidido en Saltillo, Coahuila. Yo tenía un poco la idea de que por ahí habían coincidido en las estancias. Hacia dónde va nuestra investigación. Muy bien. Sí. Sofía, ¿y luego qué siguió? Pues bueno, la verdad es que afortunadamente Rosy resultó ser una excelente colaboradora y me dijo, ok, me mandó su compuesto, nosotros empezamos a hacer unas pruebas, Arturo fue el que empezó, dice, doctora, mire, florece muy bien y cuando lo caliento y esto, resulta ser que sí hay una variación de la respuesta óptica, entonces dijimos, pues, Rosy, vamos a seguirle. Y entonces ahí fue cuando me dijo, bueno, mira, ya Arturo fue a hacer una estancia ahí con Rosy a la universidad. Uh-huh. Y bueno, se empezó a dar empezaron a sintetizar los compuestos que ya Rosy había explorado para otra área y ya los empezamos a incorporar nosotros aquí en la universidad. Y bueno, consiste básicamente en incorporar el compuesto, primero tratar probamos con dos polímeros comerciales que son de mucho uso, como es el polipropileno y el polietileno. Y además, como básicamente habría que recordarle a las personas que nos están escuchando que cuando hablamos de polímeros es lo que nosotros conocemos como plásticos. Y los que tú acabas de mencionar son los que básicamente se utilizan para envasar. Así es. ¿No? Por ejemplo, el polietileno, pues durante mucho tiempo se utilizó para las bolsas, ¿verdad? Uh-huh. Pero tiene otras aplicaciones todavía, ¿no? Y en el caso del polipropileno, ahorita pues sin el polipropileno no tendríamos las mascarillas, ¿no? Que nos están ahorita ayudando mucho para filtrar los aerosoles, uh-huh. O el polipropileno para todo lo que es material que se esteriliza, también tiene mucha aplicación comercial el polipropileno. Y uh-huh. Entonces por eso es que empezamos a trabajar con ese polímero. Y bueno, definitivamente vimos que los compuestos a base de la síntesis que se estaban realizando en el grupo de trabajo de Rosy, pues sí tenían una buena incorporación y tenían esa estabilidad que estábamos buscando, que no decimos yo decimos en química, decimos que no se quencheaba la emisión, o sea, no se apagaba la emisión de fluorescencia al incorporarla en el polímero, que esa es la parte importante. Que eso es básicamente, perdón, Sofía, que te interrumpa, eso es básicamente cuando se desarrolla un nuevo material. Es decir, a lo ya existente, donde ya se logró una composición con determinados factores químicos, con determinado proceso para lograr que tenga esa cohesión, digamos, a ver si no estoy equivocada en los términos. Ahora, cuando ustedes meten un ingrediente nuevo, tienen que hacer las pruebas de que eso se integre y no pierda sus propiedades. ¿Por ahí va el asunto? Así es. Estuvimos probando con muchas concentraciones, probando diferentes formas de prepararlo, el material, y hasta que dimos, digamos, con las características necesarias. Además, también se incorporaron aditivos que ayudan a la estabilidad
del material, digamos. El problema es que a veces muchos de los plásticos, conforme va pasando el tiempo, pues las moléculas se van reacomodando, ¿verdad? Y a veces los materiales de muy bajo peso molecular tienden a ir a la superficie, que es parte de lo que pasaba con las botellas de PET. Por eso a veces el agua que está envasada cambia de sabores, porque a muy bajas concentraciones cambian el sabor del líquido. Entonces, por eso veíamos que era importante tratar de mantener estable la molécula dentro del polímero, y también se probó modificando el polímero para que se mantuviera estable. Y entonces hicimos estudios también de la migración del compuesto después de mucho tiempo, y vimos que la formulación que teníamos era estable, ¿no? Y que mantenía esa respuesta óptica, ya sea a una deformación mecánica o a un cambio de temperatura. Es decir, tenía la resistencia. Y bueno, ahora, lo que tú buscabas, Rosa, era que funcionara como un marcador. Es decir, si tenía la capacidad de esta propiedad de fluorescencia, puede servirse como marcador. ¿Como marcador para qué? ¿Qué es lo que en la industria les preocupa de los envases plásticos o de un componente de algo, ¿no? Y que les anuncie o les avise de qué es lo que buscaban. A ver, pues mira, como dice Sofi, en los laboratorios de química, las pisetas son de polipropileno. O sea, polipropileno es muy utilizado. ¿Las que, perdón, mencionabas? Las pisetas, donde ponemos los disolventes. Ah, ok. Entonces, las pisetas, pues en un laboratorio de química, estos envases los tenemos siempre con disolventes. Ya. Entonces, imagínate que en algún momento el estudiante lo tome y ya esté por tronarse, por fracturarse. Así es. Y se explote, ¿no? Salpique. Ajá. Entonces, eso también puede ocurrir cuando transportan embalajes. Ya. Entonces, polipropileno lo utiliza Tupperware mucho. Y es para alimentos. Entonces, como dice Sofi, qué grandioso sería que así como puedes censar si un billete es falso o no, así es, pudieras censar si un recipiente te va a servir o ya no, o te estás tomando otras cosas. ¡Wow! Eso es de una gran importancia. Sofía, además, la cuestión de que todavía sea resistente, por ejemplo, hay cosas que se pueden guardar durante muchísimo tiempo y que de repente, pues cuando ya se sacan del almacén y van a utilizarse, que no se rompan o algo así, ¿sería por ahí? Sí, sí, sería el reducir sobre todo el tiempo en el cual te genera el problema. Por ejemplo, ¿no? Una vez llegó un caso aquí a la universidad en donde se había roto, fracturado un contenedor muy grande de agua en una planta petroquímica. Entonces, y era precisamente de polipropileno, ¿no? Entonces, imagínate que mediante algún sensor óptico, se hubiera podido prevenir que se estaba induciendo una grieta en el polímero, y entonces se hubieran evitado esa parte de que pues se tronó, se fracturó, y toda el agua, considerando que afortunadamente fue agua, imagínate que hubiera sido un solvente tóxico. Entonces, hubiera sido más peligroso, ¿no? No. Pero sin embargo, para esas aplicaciones de prevenir un accidente, es para lo que esta aplicación o esta patente trataría de utilizarse. Muy bien. O por ejemplo, que no sé, algunos automóviles utilizaban una banda, ¿no? Para la banda del tiempo. Entonces, hay algunas bandas que pues uno va manejando y de repente se truena, ¿no? Entonces, ese dispositivo se podría incorporar dentro de los automóviles y decir, ya se está deformando mecánicamente el material, entonces hay que reemplazarlo antes de que se fracture. Perfecto. Bueno, pues de esto se trata la patente 378085, recién aprobada apenas en diciembre, y para lo cual pues es un orgullo y una medalla muy importante dentro del área de investigación para dos universidades, la Autónoma del Estado de Hidalgo y la Autónoma de Nuevo León. De esto estamos hablando, vamos a un corte y regresamos.
Continuamos con Luciérnaga. Un bicho de luz sobre la noche del desconocimiento. Continuamos con Luciérnaga. Un bicho de luz sobre la noche del desconocimiento. Bien, pues ya estamos en el tercer bloque de Luciérnaga. El día de hoy estamos hablando de una nueva patente, una patente que se logró entre Ciencias de los Materiales de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, junto con maravillosos 3 investigadores de la Autónoma de Nuevo León. Una de ellas está aquí con nosotros, la doctora Sofía Vázquez Rodríguez. Ellos son de la Facultad, a ver si ahora sí lo digo bien, de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de allá de Nuevo León. Y también está la doctora Rosa Ángeles Vázquez García, que ella además es parte del grupo de materiales avanzados que hacen cosas maravillosas. En el primero y segundo bloque nos explicaron un poco los antecedentes, cómo se da de manera casual, ¿no? A través de encontrarse en un congreso, el conocimiento que ya había desarrollado Rosa Vázquez acá en la Autónoma de Hidalgo, en ciencia básica, sobre la posibilidad de un nuevo ingrediente fluorescente que pudiera servir como sensor para polímeros. Y por allá, ustedes ya habían trabajado de manera muy avanzada junto con los doctores Arturo Román Vázquez Velázquez y el doctor Virgilio Ángel González González, pues la cuestión de qué onda con los polímeros, cómo se podía fortalecer para su uso, especialmente en la industria. Y también en el segundo bloque nos hablaron sobre las múltiples aplicaciones que puede significar este desarrollo, patente 378085, autorizado ya a partir de diciembre del año pasado. Ahora les pregunto a las dos, ¿qué sigue? Ya, esto está maravilloso. Algo que se nos olvidó. ¿Cuánto tiempo se llevaron en el desarrollo de esta patente? Sería una pregunta. Y la otra es, ¿qué sigue? ¿Ya tocaron las puertas a la industria o la industria ya les tocó las puertas a ustedes? ¿Cómo van a lograr esa vinculación? ¿Qué va a pasar con esta patente? ¿Quién comienza? Sofía, bueno, me gustaría, cuando dijiste los años y sí. te hiciste para atrás. Sí, es que es increíble cómo el tiempo se ha ido tan rápido cuando haces lo que te gusta. Claro. Entonces, recuerdo que, bueno, en el caso del doctor Arturo, en ese momento era estudiante de doctorado cuando iniciamos este desarrollo o este trabajo que empezamos en el 2009. Wow. Y pues todo el proceso de investigar, probar, coincidir con Rosy en el Congreso, digamos, la patente, la tuvimos que, si no mal recuerdo, iniciar en el 2014. Uh-huh. Y entonces estamos hablando ya de un proceso que ha llevado ya mucho tiempo. Uh-huh. Sin embargo, no hubiera sido posible sin el maestro Luis Fernando Leal, quien nos estuvo apoyando en el Centro de Incubación de Empresas y Transferencia de Tecnología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. ¡Qué padre! Ellos en la Autónoma de Nuevo León tenemos un centro que ayuda a incubar ideas uh-huh. que surgen tanto de estudiantes como de profesores o de externos que quieren desarrollar alguna empresa. Entonces, ellos nos apoyaron bastante con la parte de pues todo lo que saben de cómo ir desarrollando una patente, cómo que es todo un lío. Sí, no, la verdad, yo le digo, sin ellos no hubiera sido posible este claro. logro. También pues por comunicarse con la Autónoma del Estado de Hidalgo, que ambas instituciones llegaran a acuerdos, porque uh-huh. a veces esa es la parte complicada. Son celos institucionales. ¿Qué sigue entonces respondiendo a tu pregunta? Uh-huh. Exacto. Pero todo eso se queda a un lado cuando la idea es buscar un bien común claro. para ambas instituciones. Entonces, como me preguntabas, Elsa, uh-huh. ¿qué sigue? Bueno, aquí en la Autónoma de Nuevo León, precisamente el Centro de Incubación, pues empieza a hacer difusión, ¿no?
busca el hecho de contactar aquí en Nuevo León, pues tenemos mucha empresa de manufactura, de industria metalmecánica y también de plástico, de la industria del plástico. Es uno de los polos más importantes de desarrollo industrial en el país, ¿no? Exacto. Entonces, pues empieza a dar difusión a través de los clústeres que hay de las diferentes ramas de la tecnología y empieza entonces ese proceso. Me parece que más o menos también a mediados, ya si no es en abril y mayo, la universidad empieza a dar también difusión con esto y entrar en contacto para poder desarrollar esto, ¿no? Perfecto. Y entonces, pues bueno, lo que ahora nos toca a nosotros es vender nuestra idea, ¿verdad? A través de nuestro centro de incubación y pues seguir para que esto pueda ser utilizado ya en una más industrial, ¿no? Que acá en México ha costado trabajo. Rosa Vázquez, que tiene mucho mayor experiencia y trayectoria en la investigación, en México se quedó un poco esa idea, digamos, un poco retrasada de creer que la ciencia es aparte de la industria y hasta del propio gobierno, ¿no? Y que los científicos tenían que estar acá como en su club, haciendo sus cosas, y después si a alguien le interesaba, bueno, era su problema, pero los científicos no tenían por qué tener como un pie en la industria. Y bueno, modelos de otros países nos han demostrado que de esa manera pues no se logra resolver problemas, ¿no? Pueden tener grandes desarrollos científicos, pero guardados en sus laboratorios, en sus libros, en sus bibliotecas, pero quien los necesita para decir, bueno, ¿y cómo lo aplico? ¿Y esto qué me resuelve? Pues cómo se enteran, ¿no? Y entonces ahora se ha creado ya una infraestructura institucional para eso, para que los científicos puedan tener un pie en la industria y la industria pueda entrar a las universidades y conocer lo que hacen. Entonces no ha sido sencillo, Rosa, no ha sido sencillo construir todo esto, pero ya está caminando. ¿Tú qué opinas? Sí, así es. Creo que esta parte de hacer patentes, de que se vea que hay en los laboratorios de trabajo se han desarrollado, es importante, porque en muchas ocasiones el mantenerse en el Sistema Nacional de Investigadores hace que se esté publique, y cuando te acercas a los investigadores para mencionarles, oye, ¿podrías hacer un desarrollo tecnológico? ¿Podrías hacer una patente? Pues la respuesta es, no, yo tengo que publicar, ¿no? Cumplir con mis puntos. Como que es despertar un poquito esto, porque con Sofi tenemos el artículo, tenemos la patente, se puede llevar el trabajo a congresos, o sea, no está peleado el hecho de publicar, simplemente es primero proteger y ahora ya publica. O como nos dijeron a nosotras, ¿no? Que era sobre tiempo. Nos dieron el tiempo. ¿Presión? Sí, bajo presión y a meterlo, pero pues es teniendo un conocimiento de qué procesos hay que seguir. Y ciertamente es muy indispensable el tener expertos en esas áreas de lo que es protección intelectual, asistiéndonos. Así es. Pues es que además la ciencia no se hace de un día para otro. A mí, perdón por lo que voy a mencionar, pero ahora que estamos atravesados por una pandemia y que todo el mundo decía a los pocos meses de este virus SARS-CoV-2 aquí en nuestro ambiente, decían, rápido, una vacuna, un medicamento. Bueno, espérense tantito, pues si no se hace de un día para otro, ¿no? 11 años ustedes para lograr una patente, para ponerse de acuerdo, para desarrollar, para llevarlo en diferentes ámbitos, para involucrar a los estudiantes de posgrado, no es cualquier cosa. Pero bueno, pues muy satisfactoria esta patente 378085, con una formulación que va a permitir resolver un problema de seguridad, de durabilidad, de calidad dentro de la industria de los polímeros. Y eso pues es una cosa maravillosa. Ahora, ¿qué sigue como grupo de investigación? Porque bueno, pues si ya se encontraron, coincidieron y tuvieron excelentes resultados, ya están pensando en qué sigue, qué más se les va a ocurrir por ahí. Sí, Sofía. Pues, justo, bueno, esta parte de la pandemia nos ha complicado un poco la comunicación. Sin embargo, sí hemos estado, siempre estamos allá al pendiente, Rosillo, de, bueno, ahora qué vamos a explorar, ¿verdad? ¿Qué más podría seguir? Nosotros aquí en el laboratorio hemos empezado, por ejemplo, a tratar de desarrollar materiales que simulen, por ejemplo, la piel, que de hecho ya hay algunos estudios sobre eso, y
Y la idea es que a través de la incorporación de la nanotecnología, hacer que ese polímero que se desarrolla sea capaz de poderse volver a regenerar. Y entonces poder incorporar la parte del sensado mediante emisión de fluorescencia, el prevenir si va a haber una fractura. Por ejemplo, nosotros también podemos, afortunadamente nuestro cuerpo, ¿verdad? Se puede regenerar rápidamente, pero pues la gente que a veces tiene prótesis, les es difícil prevenir esa parte, ¿no? De cuando ya está sufriendo un desgaste. Entonces, movernos a lo mejor a la parte de ahora de implante, de piel, de prótesis, sería también interesante, ¿verdad? Y sería maravilloso porque no sé cómo ande la estadística, pero en el mundo, poner rodillas artificiales, ¿no? Por el desgaste que están teniendo las personas, es sumamente común y bueno, por lo menos acá en México es uno de los peros, digamos, que ponen a gente relativamente joven, de 40, 50 años, es que les dicen, oye, tu rodilla, este mecanismo que te vamos a poner artificial que te va a suplir la que ya no te sirve, pues tiene una durabilidad de 10 años. Y entonces en 10 años te vas a tener que volver a operar. Y son operaciones bastante complejas. O sea que esto que ustedes podrían desarrollar podría prevenir en cuánto tiempo ya esa rodilla ya no sirve y a lo mejor a cambiarla bajo una cirugía menos complicada y menos dolorosa, pienso yo, ¿no? Rosa, ¿cómo ves este asunto? Oye, qué padrísimo que se pudiera lograr una cosa así, o para las cuestiones dentales, un sector también muy, muy complejo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, también lo que le mencionaba Sofi es que el abordar ahorita a veces el problema de los polímeros, pues quitaron las bolsas de los centros comerciales. Sí. ¿No? Entonces, lo mismo, trabajar con productos naturales, ¿no? Hacer bioplásticos de lo que viene siendo celulosa de algunas plantas, como el lirio acuático, que es un gran problema en las lagunas. Y tú eres experta en química orgánica, además. Polímeros y química orgánica, y esa es la combinación que traes ahí en manos, ¿no? Sí, de hecho, yo hice una estancia en la UNAM, estudiando química supra y macromolecular. ¿Qué es eso? Entonces, en este caso es una química orgánica de macromoléculas, o sea, no se apega únicamente a los polímeros, sino que puedes trabajar polímeros, moléculas de bajo peso molecular o macromoléculas, dendrímeros, y las interacciones, que como decía Sofía, en este caso las interacciones son bien importantes para que tenga el efecto. Muy interesante. Que deseamos. Muy interesante. Bueno, y va a haber será posible que, no sé si a través de un convenio o lo que sea, pero estancias de estudiantes de posgrado entre la Autónoma de Nuevo León y la del Estado de Hidalgo en esta área de desarrollo de materiales, ¿están pensando ustedes en alguna cuestión así que ya pueda haber como una producción constante? Pues esperemos también el apoyo, que tengamos apoyo, porque ya hemos tenido una estudiante, por ejemplo, de licenciatura, que se fue allá a Nuevo León a trabajar con la doctora Sofi. Y pues ya hemos tenido la estancia de Arturo, que vino aquí a la Arturo Autónoma. Román Vázquez. Sí, Arturo Román. ¿Y qué es lo que se necesita? ¿Apoyo en qué sentido, Rosa? Pues, estas convocatorias muy, muy seguido, ¿no? Entonces, sí se requiere ver lo de alimentos, transporte, que ellos se encuentren bien. Ya, apoyar. Entonces, que ellos puedan desarrollarse allá bien. Cuando hemos enviado estudiantes, por ejemplo... ¿Ellos tienen que resolver todo? Sí, ellos tienen que resolver. Bueno, los investigadores les dan apoyo, pero de parte del propio investigador. Claro, ¿no? de su propio bolsillo. Sí, sí, sí. Sí, así es como les apoyamos. Pues las universidades se tienen que poner la camiseta, ¿no, Sofía? Porque si no, entonces, ¿cómo rompemos estas fronteras tan importantes? Que no existen en la ciencia, ¿no? Pero que a veces las instituciones pues, las ponemos de manera bastante imaginaria. Muy bien, pues denme oportunidad. Mande, Sofía. Te escucho, perdón. Sí, no, quería comentar que efectivamente lo que comentaba Rosy es cierto, ¿no? A veces, pues, desafortunadamente en las universidades públicas no hay
para ese tipo de rubros. Pero por eso el CONACYT nos ha apoyado en esta parte, así como fue, de hecho, Arturo participó en una convocatoria de Beca Santander de movilidad. Órale. Y entonces fue como él también se pudo mover. Entonces creo que también no hemos mencionado que tanto que todos, que hemos estado buscando fondos por donde sea para poder llevar a cabo este interesante proyecto. Muy bien. Bueno, pues la ciencia necesita dinero, necesita recursos, y gobierno que no invierte en ello, pues se pierde. Y una de las cosas que hemos perdido en este año y que quedó como muy claro y que debería ser lección es que México se quedó muy atrás, muy rezagado en poder sacar su propia vacuna, como lo hicieron otros países, porque no ha habido la inversión necesaria a todo esto, a lo que tiene que ver con la ciencia que resuelve problemas. Vamos a un corte y regresamos. Continuamos con Luciérnaga. Un bicho de luz sobre la noche del desconocimiento. ¿Estás listo para formar parte de la grandiosidad UAEH Futuro 4.0? Te presentamos el micrositio de la convocatoria Julio-Diciembre 2021. Aquí encontrarás toda la información para tu proceso de selección, calendario de actividades que te ayudará para guiarte en todos los pasos y que no se te olvide ninguna fecha importante. Podrás realizar tu registro online. Recuerda que tienes del 16 de febrero al 16 de abril. Podrás realizar el pago de tu ficha de derecho examen. Recuerda que esta tiene un costo de 600 pesos mexicanos. Aquí podrás imprimir tu forma de pago o también podrás pagarlo vía online. Deberás contestar la encuesta de factores de riesgo a la salud, realizar tu examen de ubicación de inglés. Recuerda que este es únicamente diagnóstico y no afectará en tus resultados del examen. Podrás obtener tu ficha de derecho examen a partir del 10 de mayo del 2021 y realizar tu examen de selección. Recuerda que para la licenciatura de médico cirujano se aplicará el 27 de mayo y para el resto de las licenciaturas el 28 de mayo. También podrás consultar los resultados de tu examen de selección. Los de la licenciatura de médico cirujano serán publicados el 4 de junio del 2021 y del resto de las licenciaturas el 5 de junio del 2021. Estás un paso más cerca de formar parte de la grandiosidad UAEH. Continuamos con Luciérnaga. Un bicho de luz sobre la noche del desconocimiento. Bien, pues ya estamos en el último bloque del Luciérnaga de hoy, hablando de una patente que se acaba de lograr entre dos universidades, la Autónoma de Nuevo León y la Autónoma del Estado de Hidalgo. Y con nosotros esto fue con un equipo de 4 investigadores muy talentosos, 3 de Nuevo León y la doctora Rosa Vázquez de acá de Hidalgo. Pero en esta entrevista está la doctora Sofía Vázquez Rodríguez de Nuevo León y Rosa Ángeles Vázquez. Y aprovechando que son mujeres y que estamos en el mes de marzo, en donde afortunadamente es un buen pretexto para hablar sobre las condiciones de las mujeres, no puedo desaprovechar la oportunidad de que hablen de ustedes, de lo fácil, difícil, complejo o quizás hasta la mejor les ha tocado abrir brecha en sus áreas para que otras mujeres puedan llegar de manera, en condiciones más bien más igualitarias, a conseguir sus metas dentro de la ciencia. ¿Quién de las dos quisiera compartir su experiencia personal, en primer lugar para nuestros radioescuchas y sobre todo para motivar a niñas y adolescentes y decirles si la ciencia vale la pena como proyecto de vida? Adelante, Sofía. Sofía, aquí se ceden las dos. Sí. Sí, no, bueno, respondiendo a lo que nos preguntas, Elsa, la verdad, pues bueno, afortunadamente creo que ya nos está tocando una etapa en donde ya hay un poco más de apertura. De entrada, pues bueno, yo soy ingeniero químico
Y entonces, desde ahí ya había un poco más de igualdad en el grupo cuando egresé de la carrera. ¿Había Y igual después, número pues de bueno, mujeres que de hombres en tu carrera? en la carrera sí, Qué en padre. ingeniería química en específico Ujú. sí. Muy bien. Y entonces, pues bueno, el problema fue cuando ya uno va saliendo, ¿verdad? Ya Ujú. uno no puede desarrollar el mismo trabajo que los hombres, pues por diferentes razones, pero digamos que la rama que yo encontré en donde podría desarrollar lo que a mí me gusta, que es la Ujú. química aplicada, se me dio perfectamente cuando decidí estudiar el doctorado en Saltillo. Ujú. Y entonces a partir de ahí han sido, la verdad yo sí puedo decir que me ha tocado eh, buenas oportunidades en el Qué momento padre. correcto. Sí, pero sí puedo decir, estoy en una facultad en donde pues la mayoría son hombres. Ujú. Al principio, pues sí, uno tiene que convencerlos, ¿no? Demostrando su Así trabajo, es. de que se puede, pero ya todos estamos aprendiendo o nos estamos enseñando a trabajar en conjunto, porque no se trata de ser más que los hombres, sino de que ambos trabajemos, ¿no? Tanto grupos de Claro. hombres y mujeres para un bien en común, que al final, en nuestro caso, es el seguir formando, pues jóvenes investigadores, formar a los estudiantes de Ujú. licenciatura. Y bueno, la verdad es que la parte de este ambiente en el que yo me desarrollo me ha permitido que ahorita, bajo estas condiciones, pues pueda estar al cuidado de mi casa. Yo tengo 2 hijas, Wow. entonces hace uno maromas, trabaja uno más en la noche, se despierta uno muy temprano, pero nos permite el poder desarrollar lo que nos gusta. Seguramente es una etapa al inicio, ahorita que están muy pequeñas mis hijas, ¿Qué en edades donde sí tienen? es un poco complejo. La más pequeña tiene 6 años y la mayor va a cumplir ya 8 años. Wow. Entonces sí, ya estamos en ese proceso en que ya son más independientes, ya poco a poco. Pero Ujú. afortunadamente estoy rodeada con un grupo de trabajo que nos apoyamos entre todos y todas para poder, pues, trabajar, ¿verdad? En Claro. conjunto. Entonces, a mí sí, aquí en la universidad nosotros junto em, bueno, es el instituto le llamamos el I cuadrada, T cuadrada, ha Ujú. generado junto con la Universidad Autónoma de Nuevo León, tenemos se llama Taller de Mujeres en la Ciencia, y es un programa en el cual lo que hacemos es mostrarles a las chicas, precisamente de bachillerato, Ujú. cuál ha sido nuestra trayectoria para poder llegar a tener un lugar en una universidad haciendo trabajo de investigación, que es el trabajo que nos gusta. Ujú. Y entonces es súper interesante porque les decimos que, pues, que se pueden desarrollar en el área de ciencia y tecnología, ¿no? Que no por el hecho de ser mujeres no podemos hacerlo. Y entonces Claro. me encanta porque cuando terminamos ese taller, que es un día, son 2 días en donde colaboramos, intercambiamos Ujú. información, se convencen de decir, es Sí se puede. que yo sí puedo. Le digo, claro que puedes, claro que todas podemos, claro que se puede. Y pues muchas de ellas yo sigo en contacto, les mando información de Claro. convocatorias que salen. Entonces, pues la idea es que ellos vean que las mujeres tenemos mucha capacidad y que se nos siguen dando esos portales para poder Claro. colaborar, ¿no? Y trabajar. Aunque, claro, Sofía, tú dijiste haciendo maroma. Es decir, te cuesta el doble de trabajo lograr lo que tienes hasta hoy, porque efectivamente combinar la maternidad, el hogar, la ciencia, el trabajo docente, no es cualquier cosa, ¿no? Pero bueno, de que se puede, sí se puede. Pues claro, sacamos fuerzas, quién sabe de dónde. Nos levantamos más temprano, nos acostamos más tarde, pero lo hacemos. Qué interesante, Sofía, y qué interesante lo que hace tu universidad. Y Rosa, ¿a ti cómo te ha pintado el asunto? Bueno, pues yo te puedo comentar que desde que era chica, Ujú. mis juguetes de Reyes Magos eran los de mi alegría. Ay, qué padre, el Entonces, laboratorio de eran química mi y todos esos, laboratorio, sí. sí. Entonces, como que la química me siguió siempre. Ujú. Y entonces, cuando ya ingreso a la universidad, pues me mencionan que tomara la carrera de abogada, porque en la familia había varios abogados y pues con buenos puestos, entonces podría Te ya tocaba. tener como algo, ajá, Ujú. sí me tocaba ya
algo establecido, ¿no? Para no después padecer por trabajo. Pero pues mi idea fue, no, yo voy a hacer química. Y entonces ingresé a la Universidad Autónoma de la Benemérita de Puebla. Y entonces estudié la carrera de química farmacobióloga, porque me encanta la parte de las ciencias naturales, lo que es la aplicación al cuerpo humano. Y no se me hizo complicado, o sea, disfrutaba mi carrera muchísimo. Claro. Y ya después en el doctorado, empezaba lo del doctorado directo, no existía. Entonces, afortunadamente, un día que nos hicieron el examen de admisión al posgrado, mi compañera me dice, Ros, tienes el mejor promedio. ¡Wow! Te ofrecen el doctorado directo. Entonces, me dicen, pues, que la única limitante era que no podía embarazarme. ¿En serio? O sea, yo ya tenía a mi bebé, pero no podía embarazarme. O sea, tenía que sacar el programa de doctorado. Y entonces... O sea, vamos pues, contra nuestra naturaleza, ¿no? Sí, sí, aún así, ¿no? Y con el apoyo de un investigador de otra institución, que fue de la UNAM, en donde cuando yo realicé mi estancia, me acogió muy bien el doctor, me enseñó, trabajaba a la par conmigo, se ponía la bata al lado, ¿no? Y llegaba y me decía, a ver, tienes que poder hacer este compuesto porque tú eres la reina de las iminas. ¡Qué bonito! Entonces, en ese momento trabajaba lo que es la química macromolecular y supramolecular, porque lo que generaba era compuestos a base de fulereno. Iba para poder tratar VIH. ¿Sí? Y entonces, por otro lado, estos compuestos imínicos quirales se habían acoplado a paladio y servían como compuestos anticancerígenos. Wow. Y esos también fueron patentados, porque eran selectivos a cáncer de mama y de sistema nervioso central. O sea, no te iban a atacar células sanas, solamente las enfermas. O sea, tú no te equivocaste de vocación. Tú estabas en donde tenías que estar. Sí. Y entonces ya cuando yo ingreso aquí a trabajar, empiezo a trabajar en el área de los polímeros semiconductores, pero ciertamente requería saber qué tipo de estructuras yo requería y por eso hice mi postdoctorado en Saltillo. Así es. Se me permitió salir a los 2 años de estar trabajando acá. Tienes que tener como 10 años para que puedas salir. ¡Wow! Y en ese entonces el rector me lo permitió. ¡Qué padre! Me fui a aprender, ¿no? Con la doctora Ivana y el doctor Eduardo Arias allá en SICA. Y entonces la optoelectrónica me fascinó, de tal forma que ahorita solamente, como decía Sofi, los compuestos fluorescentes aplicados como marcadores de células tumorales. Muy bien. Como sensores, como diodos electroluminiscentes. Y si no tienen luminiscencia, entonces nos vamos al área de celdas solares, las energías alternas. Muy bien. Entonces, no, pues, Rosa siempre que habla de sus temas le sale una sonrisota así, de oreja a oreja, eso me consta en los años que tengo de conocerla. Pero, como mujer, ¿algún obstáculo? ¿Algún pero? El obstáculo, pues, fue el tiempo, ¿no? El tiempo invertido. Entonces, esto hacía que no estuviera muy cerca de mis hijos y de mi esposo. Entonces, pues, lo dado fue la separación. Realmente era elegir entre mi carrera o elegir entre mi esposo. Y elegí mi carrera, pero a mis hijos. Muy bien. Y eso sí, ahí yo creo que seguramente, como decía Sofía, hiciste maroma para poder combinar hijos y la ciencia. Y lo sigo haciendo. Sin duda, Rosa, te conozco un poco y me consta, sin ninguna duda. Pues las felicito a las dos, de verdad que es muy alentador escucharlas con estas historias, escuchar su testimonio con una gran sonrisa y con gran satisfacción de lo que han logrado. Yo les agradezco mucho, ha sido un placer y un honor conocerlas y conocer el desarrollo de esta patente. Las felicito, es extensiva la felicitación para todo el equipo que logró este tema y por supuesto pueden asaltar estos micrófonos cuando ustedes quieran. Ya vieron ustedes que temas sobran
y sobran muchísimos. Un día de estos vamos a hacer algo con mujeres jóvenes científicas. Yo creo que va a ser muy interesante. Muchísimas gracias a ambas. Muchas felicidades. Gracias a Alfredo Barrón por tu apoyo en la producción de este programa desde Radio Huejutla y gracias a Daniela Villegas, nuestra productora en Pachuca. Yo soy Elsa Ángeles y que tengan una muy feliz tarde. Divulgación de la ciencia, la tecnología y el arte en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Entrevistas, información, actividades institucionales en materia de investigación. Te esperamos el próximo martes a las 12 horas. Luciérnaga. Luciérnaga. Luciérnaga.